Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga en este momento. Reciban la bendición de Dios, la paz, su gracia, esperando que hayan pasado un excelente día. Y antes de comenzar, quisiera poder felicitar a una de las niñas conocidas aquí en la iglesia, Almendra, que tuvo de cumpleaños el día viernes. Y de verdad le enviamos nuestras felicidades, esperando que, su padre le haga llegar también este saludo. Así que, hermanos, saludos de verdad, bendiciones para cada uno de ustedes, para las familias que hoy en día se están conectando, los hermanos, la iglesia, los amigos también, o aún familias que nos están viendo en esta noche, esperando que puedan recibir realmente la bendición de Dios y puedan tener este tiempo de poder estar en familia para escuchar la palabra, lo que Dios nos va a enseñar en esta noche. Así que damos gracias a nuestro Padre porque Él sigue siendo fiel. Él sigue demostrando su fidelidad todos los días y esperando que nosotros también le seamos fieles a Él. Así que en esta noche, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración para que sea el Espíritu Santo también guiándonos en esta noche, para también así tomar esta palabra que Dios nos va a ministrar en este momento. Señor Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque tú sigues dando palabras de ánimo a tus hijos, a la iglesia. Gracias porque nos ayudas en todo momento a seguir predicando tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y puedan, Señor, podamos todos juntos comprender tu palabra y ser hacedores de ella. De esta manera, Padre, te damos todo lo honor a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles que busquen ustedes en sus Biblias, en el libro de Santiago, capítulo 1, donde vamos a tener esta reflexión acerca de lo que es realmente la fe. Durante este mes de agosto estuvimos hablando, enseñando lo que era la fe. En alguna ocasión pude tocar el tema de qué era la fe, cómo es el crecimiento de la fe, quiénes fueron los héroes de la fe, y eso lo pudimos hablar el domingo. Y en la noche de hoy vamos a también tocar este último tema acerca de lo que es la fe, porque también hay mucho de qué hablar. Pero me gustaría que ustedes buscaran en sus Biblias, en Santiago, capítulo 2, perdón, le había dicho capítulo 1, capítulo 2, versículo, vamos a leer del 14 hasta el 26. Vamos a tener esta lectura y nos vamos a dar cuenta de qué era lo que Santiago aquí estaba hablando acerca de la fe por obras. Vamos a ver. Dice entonces el verso 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es bueno poder leer siempre
todo el contexto para poder entender lo que Santiago aquí estaba tratando de hablar al pueblo cristiano o al pueblo judío cristiano. Encontramos que en el verso 1, Santiago habla que fue hablando a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Esto podrían decir a judíos cristianos que habían sido dispersos a todo lugar luego que ocurrió la persecución a causa también de la muerte de Esteban. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Pero hoy en esta noche vamos a tratar acerca de la fe. Y el tema está relacionado con ¿qué produce la fe? ¿Qué es lo que produce realmente la fe? Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener en nuestra vida fe y obras? ¿Podrá la fe y las obras salvar? Es una buena pregunta para comenzar en esta noche. En algunos momentos nosotros hemos hablado acerca de la salvación por gracia, y es lo que el apóstol Pablo había explicado. Pero si nosotros leemos este texto, muchos podrán decir, pero hay una contradicción. ¿Cómo yo tengo fe? ¿Cómo mi salvación es por fe y no es por obras? Como lo dijo Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Encontramos aquí un acuerdo muy importante que nosotros tenemos que ver a la luz de la verdad, a través de su palabra. Cuando nosotros buscamos en el ministerio o en las enseñanzas del apóstol Pablo, encontramos también que él habló acerca de la fe solamente, que la salvación solamente era por fe, o la sola fe. Pero aquí Santiago está hablando acerca de la fe más las obras. Y en esto debemos de tener cuidado, y quisiera que ustedes también pudieran prestar atención a algunos pasajes bíblicos que vamos a mencionar, porque Santiago aquí nos está hablando en este capítulo acerca también de la fe por obras, y que las dos realmente van de la mano, no se pueden separar. ¿Por qué entonces se dice que la fe más las obras pueden salvar? Entonces, pero aquí lo que Santiago se estaba refiriendo realmente era a la fe en acción. No se estaba refiriendo a la fe, a las obras de la ley. Y cuando hablamos las obras de la ley, era la ley de Moisés. Y era lo que Pablo también había explicado. Ahora, Santiago está hablando aquí acerca de una fe realmente que produce frutos. La fe que hoy en día se proclama, esa fe tiene que producir algo y tiene que producir fruto. Entonces, un cristiano tiene o debe mantener su fe, pero realmente tiene que tener acciones, producir acciones a través de la fe que hoy en día tenemos. Todo cristiano debe producir algo. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que producir. Vamos a ver que en este texto vamos a encontrar 3 puntos fundamentales que están separados como lo separa aquí Santiago. Y el primero de ellos que vamos a encontrar lo vamos a ver en el verso 14. Y lo leemos, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos entonces a ver como primer punto cómo se interpreta la fe. ¿Cómo es que vamos nosotros a través del Espíritu Santo darle esta interpretación de la fe? Pablo y Santiago, aquí voy a hacer mención siempre de Pablo y Santiago porque muchos hoy en día están en un dilema acerca de que ellos no estaban de acuerdo y que estaban siempre en quizás peleas, en controversia, porque no concordaban ellos dos acerca que uno decía que la fe era que la salvación era por fe y otro decía que la salvación era por obras. Fe más obras igual a salvación. Podremos hasta hacer una fórmula
aquí matemática. Entonces, Pablo y Santiago estuvieron siempre de acuerdo en este tema. Y ellos estaban considerando la misma situación. Ellos consideraban este mismo tema acerca de la fe. Pero lo estaban haciendo en diferentes puntos de vista. ¿Por qué entonces Pablo y Santiago concordaron acerca del tema de la fe y las obras, pero cada uno le dio diferente, o cada uno tenía diferentes puntos de vista? Pablo dijo que un individuo no es salvo por las obras o acciones de la ley. Eso es lo que Pablo dijo. Si nosotros nos vamos a Romanos 3, vamos a buscar Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí encontramos que Pablo hablaba acerca obras de la ley, y era lo que estaba sucediendo realmente en ese tiempo. Pablo entonces y Bernabé no estaban luchando el uno contra el otro acerca de este tema. Más bien, estaban luchando contra enemigos opuestos. Porque ¿qué estaba pasando entonces en ese tiempo? En aquellos días habían quienes estaban diciendo que se tenía que realizar las obras de la ley. En tal caso podríamos decir las leyes mosaicas, que tenían que venir a la ley para ellos poder ser salvos. Pero el apóstol Pablo dijo que las obras de la ley no salvaban a ninguna persona. Que las obras de la ley no iban a salvar, podríamos decir, realmente a nadie. Porque solo la fe en Jesucristo podía salvar a una persona. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. No, realmente no había una contradicción aquí, sino que de esta manera había un acuerdo. Si nos damos cuenta, Pablo dijo las obras de la ley. Y por eso ellos defendieron, Pablo y Santiago estaban defendiendo acerca de este tema, acerca de la fe. Ellos realmente estaban hablando, podríamos decir, Pablo estaba hablando de una fe salvífica. ¿Y qué es una fe salvífica? La fe que salva. Eso lo podemos también encontrar porque Pablo realmente estaba viviendo por la fe, pero él estaba dando a entender que tenía que ser una fe real, una fe genuina y una fe que transformaba. Por eso él habló en Filipenses capítulo 3. Nos vamos a Filipenses 3, el 7 y el 8, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por esta razón es que Pablo realmente habló de una fe que transformaba. En todo su ser, Pablo fue transformado. ¿Por qué? Porque todo lo que él tenía, dice que lo había dado por pérdida, también por amor a Jesucristo. De esta manera también él lo vuelve a decir. Si nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cómo nos vamos nosotros a dar cuenta a través de este tema de que puede haber una fe vacía? Porque el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 2 del capítulo 15, 1 Corintios, de que creísteis en vano. Hoy en día también se ve cómo personas pueden creer y confesar a Jesucristo, decir que creen en Dios, que creen en la redención de Jesús, pero solamente hasta allí se quedan. No hay realmente una acción en sus vidas, no hay una fe que realmente ha cambiado su estilo de vida o su manera de ser.
Entonces Pablo estaba diciendo que hayáis tenido simplemente una fe vacía en ese versículo. Entonces cuando nos damos cuenta que debemos de realmente tener esta interpretación de la fe, es por eso que entonces Santiago habla en el verso 14. Santiago realmente aquí en el verso 14 dice: hermanos míos, lo volvemos a leer, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe entonces salvarles? Dice Santiago. Entonces Santiago aquí no estaba hablando de las obras de la ley. Santiago simplemente dijo que la fe que salva a la persona iba a producir obras, y esas obras eran obras de fe. Santiago entonces estaba hablando realmente de una fe profesante, que tenían que hablar, testificar de Jesucristo. Hoy también se pueden ver que muchos profesan fe, pero aquellos realmente que profesan fe son una fe muchas veces falsa, una fe que realmente es fingida, o realmente simplemente es imitación, quieren imitar la fe de otro. Pablo también realmente habló de esto. Él se refirió de la misma manera cuando dijo en 1 Corintios 15 del 1 al 2, que es lo que acabamos de leer. Pueden ser una fe fingida, una fe vacía, una fe que no salva. Una ilustración acerca de este tema es que un día se reunió Satanás con sus demonios y estaban hablando acerca de cómo podían engañar al hombre. ¿Cómo podrían hacerle creer al hombre en relación a lo que era Dios? En un momento se levantó un demonio y estaban en ese hablar, conspirando acerca de esto, y se levanta un demonio y dice: vamos a hacerle creer al hombre de que Jesucristo nunca existió, de que realmente Jesucristo es, vamos a decir, un mito, es un cuento, es ficción. Pero se levanta otro hombre y dice, se levanta otro demonio y dice: vamos a hacerle creer al hombre de que todo esto es mentira, de que Jesucristo nunca vino a la tierra y que después de que el hombre muere, no hay esperanza, todo se acaba. Pero se levantó un tercer demonio y dijo: vamos a decirle al hombre de que Dios existe, de que Jesucristo salva, y que si la gente cree en Él pueden salvarse. Este era el demonio más inteligente y más astuto. Entonces llegaron a este acuerdo para hacer este engaño al hombre, y hoy en día es lo que Satanás está intentando en el mundo. Satanás está haciendo creer a la gente que sí, Jesucristo es real, de que Jesucristo salva, pero que pueden hacer lo que ellos quieren, que pueden pecar, que pueden andar deliberadamente. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que Santiago realmente, él se estaba refiriendo a las obras de la fe. Eso es lo que él estaba hablando. Ambos apóstoles, tanto Pablo como Santiago, hablaron de una fe viva, una fe que actúa. Entonces, como segundo punto, lo vamos a ver a través de los versículos 15 y 16. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Como segundo punto vamos a ver la identificación de la fe. Encontramos entonces que en los versos 15 y 16 está hablando de una fe que salva. Realmente tiene que ser reconocida e identificada. Esta verdad realmente la encontramos en estos versículos. Esta identificación nosotros la podemos ver y tiene que ser cierta. Santiago realmente él dejó esta ilustración muy práctica, hermanos. Realmente a través del tiempo nosotros podemos encontrar tantas enseñanzas, pero cuando nos vamos a las escrituras entendemos los propósitos de Dios para nosotros. Encontramos entonces que en el verso 15 y 16 Pablo estaba hablando de piadosos
Y hoy en día también se ven que hay muchas palabrerías. Hay personas también que son piadosos. Pero esto sucede también en la vida de muchos cristianos que no llevan una vida, que no demuestran evidencias de fe. Pueden hablar muchos, pueden realmente encontrar situaciones adversas en sus vidas y pueden demostrar el tener fe, pueden tenerlo, pero no hay una fe que lo ha llevado a tener una vida transformada. Tiene que haber, para poder nosotros tener fe, tiene que haber una vocación también. Porque aquí nos da entonces esta ilustración realmente Santiago. A través de lo que encontramos de la fe, es muy interesante poder seguir escudriñando lo que Santiago y Pablo estaban diciendo. Uno puede realmente en este tiempo parecer piadoso si le dice a una persona que va a orar por él. Quiero que presten atención en el 15 y el 16. Podemos ver una persona y decirle: voy a orar por ti, porque Dios te proveerá. Dios te dará la solución. Dios te dará el descanso. Pero realmente él no sabe si Dios realmente le va a proveer. Cuando nosotros encontramos en el verso 15 y 16 dice que si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: y en paz. Hermano, cuando nosotros vemos una necesidad, tenemos que suplir esa necesidad, porque es la obra realmente de mi fe. Si yo estoy viendo que alguien tiene una necesidad, tengo que suplirla. Tenemos la oportunidad de hacerlo, pero muchas veces no lo hacemos. Decimos: bueno, oraré por ti, sabiendo que Dios también utiliza tu vida para hacer esta clase de obra. Y lo podemos hacer, realmente sí lo podemos hacer. Entonces, hermano, el Señor realmente nos ha colocado a cada uno de nosotros, me ha colocado a mí, les ha colocado a usted allí como un hijo de Dios para que provea lo que realmente provea la necesidad de esa persona. Y eso lo vemos en estos dos pasajes bíblicos. Realmente la fe tiene que producir algo. Y si nosotros nos vamos al libro de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 35, dice Juan: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces podemos ver que Juan habla en este capítulo 13, 35 de que si tenemos amor los unos por los otros, realmente seremos sus discípulos. Por esa razón, hermanos, realmente la fe produce algo. ¿Qué produce? Acción. ¿Qué produce? Realmente podemos llevar a una acción, que es lo que Santiago dijo acerca de estos hermanos. Si vemos tener necesidad, no le digamos está bien, oraremos, pero si tenemos la oportunidad de suplir, hagamos de esa manera. Y por eso es que podemos identificarla. Realmente nosotros podemos identificar esta acción a través de nuestra fe. Cuando nos vamos entonces al versículo 17 y 18, dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Realmente aquí lo que destaca es la fe. Esta frase que encontramos aquí, fe, repite muchas veces. Entonces, si no tiene obras, dice Santiago aquí, está completamente muerta. La fe, si no produce obras, esa fe está muerta. Así que en este caso realmente es una fe que Santiago habla de fe en acción, fe que transforma, fe salvífica. ¿Por qué entonces nos habla de que tiene que ser una fe salvífica? Porque la fe que realmente salva, produce algo. La fe que salva produce algo. Y eso lo encontramos entonces en Santiago. Por eso era que Santiago estaba hablando sobre el fruto. ¿El fruto de qué? El fruto de la fe. Y Pablo también habla acerca de esto.
Pablo entonces habla sobre la raíz de la fe. Y Santiago afirma que realmente él también habla sobre el producir algo. Frutos. Hay que dar frutos. Frutos de fe. Y entonces es a través de la fe que Pablo y Santiago, la fe sola es la que salva. Pero no es que hayan realmente contradicciones de ellos. Ellos concordaron muy bien acerca de este tema. Es importante conocer lo que Santiago y Pablo estaban tratando de decir. Pablo también dijo que la fe iba a producir frutos. Si nosotros lo vemos a través del Nuevo Testamento, buscamos en Gálatas 5:29, que muchas veces lo hemos leído, lo volvemos a leer, dice Gálatas. Entonces nos habla de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto también lo encontramos en lo que Pablo le había dicho a los Gálatas. Por eso el Señor Jesucristo también lo dijo de esta manera en el libro de Juan 15:5, cuando habla acerca de la vid. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que la fe, la que salva, pero la fe que salva, produce algo. Frutos, hermanos, recuerden, frutos, produce algo la fe. A raíz o a través del versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Encontramos entonces que en el verso 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Podemos ver que en este verso dice: la fe sin el fruto de la fe la hace vacía y vana en lo que concierne al mundo. Es una fe vana. Si una fe no produce fruto, se hace vacía. Ahora vamos a ver el último punto, o como tercer punto, la ilustración de la fe. Santiago hace aquí una ilustración de dos personajes acerca de los versos 21 en adelante. Y vamos a tener en cuenta de Abraham y Rahab la ramera, estas dos personas por las cuales Santiago lo ilustra, para que nos demos cuenta de que también fueron salvados por las obras, o que la fe lo que hizo fue producirle obras. Ahora, ¿cómo lo salvaron las obras a Abraham? Su fe le hizo realmente levantar el cuchillo. Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, la acción de Abraham era que cuando él levanta el cuchillo, y eso fue lo que produjo entonces en la vida de él realmente la salvación. Y después Dios provee del cordero para el sacrificio. Eso lo podemos también encontrar en Hebreos cuando lo menciona en el capítulo 11, que también Abraham es mencionado. Y a través de Génesis 15:6 también encontramos esta enseñanza acerca de Abraham. Dice que Abraham fue justificado por la fe. Y eso lo encontramos en Romanos 4, versículo 3. Entonces, esta fue realmente una ilustración selecta del hecho de que demuestra la fe por medio de sus acciones. La acción de este hombre demostró que él había creído a Dios. Eso fue lo que produjo en Abraham, el creer a Dios. Y cuando él accionó, entonces fue demostrado también acerca de esto. Vemos lo importante entonces que la fe, realmente la fe que salva, tiene que producir algo. Y también nosotros lo vamos a encontrar en Rahab la ramera, como lo dice en el verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces ella también le creyó a Dios por lo que iba a suceder en Jericó. Esta mujer realmente arriesgó su vida, dando la espalda a su antigua vida y a su pueblo. Y eso lo encontramos también en el libro de Josué capítulo 2. Entonces ella fue justificada por su fe. Y también Rahab la ramera es mencionada en los héroes de la fe.
como lo menciona en Hebreos 11:31, donde dice que sin embargo ante su pueblo, ante su propio pueblo y ante los israelitas fue justificada por las obras. Entonces, hermanos, en esta noche queremos hacer recordar de que la fe realmente produce algo, de que la fe nos lleva a tener frutos en nuestras vidas. Y somos considerados amigos de Dios cuando creemos en Él. Es necesario que podamos entender y darle una buena interpretación a la fe, darle realmente, llevarlo a una ilustración como nos enseña Santiago acerca de la vida de Abraham, de Rahab y muchos otros héroes que se mencionan en Hebreo. En esta noche es importante poder entender de que en nuestras vidas tiene que producir algo nuestra fe, de que no solamente es el simple hecho de creer y hasta ahí nos hemos quedado. La fe nos tiene que ayudar a producir fruto, como lo ha mencionado Pablo en el libro de los Gálatas. Y es por eso que en esta noche debemos de entender siempre de que la palabra de Dios nos enseña de que no hay contradicción en ella. Porque primeramente, si buscamos, escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta de que Dios realmente es Dios único, verdadero, y que Él ha dado también su amor para con cada uno de nosotros. Hoy en esta noche quiero hacerte la invitación, iglesia, para que esa fe que en algún momento también la hablé tiene que crecer, así como la semilla de mostaza. Pero hoy nos está haciendo entender de que tu fe tiene que ir en acción, de que tu fe tiene que producir fruto, y es a través de lo que tú has hecho. Y si realmente Jesucristo ha transformado tu vida, puedes comenzar a vivir para Él y demostrarlo a través de tus acciones. No excusándote diciendo si yo soy buena persona, si yo hago esto, si yo hago aquello. No, es a través de la fe salvadora de Jesucristo. Es a través de confesar a Jesucristo como tu Señor, como el dueño de tu vida. Porque tú lo puedes aceptar en tu corazón, está bien, pero no lo has hecho dueño de tu vida. Y hoy lo que Dios nos está enseñando es que lo hagamos dueño de nuestras vidas, para que realmente todo nuestro ser sea cambiado y transformado. En esta hora quiero hacerte esta invitación para que continúes alabando y exaltando a Dios y podamos nosotros tener este tiempo de oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas siempre que debemos ir ante ti en oración y sobre todo con sinceridad. Te alabamos, te exaltamos, honramos y bendecimos tu nombre. Y pido por la iglesia para que tengan una fe llena, no una fe vacía, como lo mencionó Pablo. Señor, gracias por habernos escuchado en esta hora. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y la invitación es para todos aquellos que hoy en día, si están profesando una fe vacía, quiero invitarles para que ustedes puedan con sus bocas profesar una fe que lleve frutos, una fe que transforme tu corazón, una fe que cambie tu vida, cambie tu pensamiento, cambie tu manera de ser. Así que Dios les bendiga en esta noche, hermanos y amigos, que la paz del Señor llene sus corazones y puedan vivir por fe. Así que les enviamos un fuerte abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede
gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino